pues eso se ha incrementado mucho más todavía, ¿no? Hoy día, o en estos días, en estas semanas después de la pandemia, pues hemos estado diagnosticando muchos, incluido el VIH, ¿no? Las ITS se conoce desde hace mucho tiempo, se sabía cómo se transmitían y se conocían algunos de ellos, ¿no? Eh, pero lo que de alguna otra forma ha hecho que se crean eh, estrategias, servicios para ver ese tema de las infecciones de transmisión sexual, pues ha sido lo que es el VIH, ¿no? Anteriormente, pues las infecciones de transmisión sexual muchas veces pasaban por desapercibidos, uno porque por vergüenza nadie iba y otro pues por los prejuicios y no había personal, ¿no? Pero desde el VIH, pues después de haber matado más de 30 millones, como que de alguna u otra forma nos hemos enfocado en las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Se le conocía como enfermedades venéreas, se lo ha cambiado como enfermedades de transmisión sexual, como quien dice, pues para que el paciente no se sienta mal de tener una infección, pero ahora es así, ¿no? ITS, infección de transmisión sexual, y no tenemos por qué esconder ni andar con rodeos, ¿no? Les decía pues que esta enfermedad es conocida desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes vieron o ven los jurados de la Corte de La Haya tienen su peluca, ¿no? ¿Y de dónde nace esa peluca? Es de la Edad Media. Cuando los grandes, en ese caso los feudatarios, todos ellos pues tenían una vida sexual relativamente muy activa, ¿no? Por no decir otra palabra. Y la transmisión de ITS será mucho mayor en ellos, sobre todo sífilis, que en la plebe, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones de sífilis, pues es justamente alopecia, ¿no? Así como en mordedura de ratas y se veía feo. Entonces ellos optaron en usar pelucas, ¿no? Para cubrir justamente estas lesiones. Bueno, son hipótesis que aparecen ahí en historias y pues hoy lo han asumido como si fuera pues una, no sé, un símbolo de autoridad o algo así, ¿no? Solo como recuerdo como historia. Miren, este es del 2015 todavía. Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. 1 millón, ¿no? Y cada segundo, al menos 10 personas, ¿no? Es decir, ahorita que hemos estado 5 a 10 minutos, imagínense cuántas personas ya han adquirido una ITS, ¿no? Entonces, las infecciones de transmisión sexual pues, son muy frecuentes, muy recurrentes en nuestra sociedad. 500,000 de casos nuevos cada año, lo bueno que son curables la mayoría, pero no todas. Hablamos de hepatitis B, VIH, pues que no son curables, ¿no? Y podemos estar mencionando algunas estadísticas: 276 millones de infecciones por trichomonas vaginales. Ya sabemos que es una de las principales agentes causantes de lo que es el flujo vaginal. 131 millones por clamidia, 106 millones de gonorrea, 10 millones por sífilis y así, ¿no? Entonces, cada día nosotros estamos expuestos a las ITS, ¿no? En el Perú, 2 de cada 1,000 hombres y mujeres tienen sífilis. Sífilis, pues cada vez tenemos más casos de sífilis. Sífilis, no hay un día que no hagamos un diagnóstico de una persona con sífilis acá en Cusco, ¿no? Sabemos cómo se transmite, sabemos cómo se previene, sabemos que se cura, les damos tratamiento, pero a pesar de eso, pues sigue teniendo casos de sífilis, ¿no? Un momento, chicos, por favor.
Entonces, eso es problema de sífilis, ¿no? Seguimos teniendo cada vez nuevos casos de sífilis. Los flujos vaginales es de todos los días, algunos por clamidia, la mayoría por trichomoniasis, vaginosis y los hongos que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué no se ponen hongos? Porque se asume que los hongos pues son parte de la microbiota, ¿no? No necesariamente son de transmisión sexual, sino es por alteración de la microbiota de la vagina, ¿no? El embarazo, de repente, es una de las principales, no diré causas, sino escenarios en donde nosotros hacemos diagnósticos, sobre todo de sífilis. ¿Por qué? Porque ahí en la embarazada sí o sí se hacen las enfermedades o los tamizajes, exámenes de tamizaje, ¿no? Lo que no se hace con la población general, ¿no? Entonces tenemos muchos casos de sífilis y a la vez sífilis congénita, lo cual puede llevar a muertes fetales o algunos trastornos en el neonato, ¿no? ¿Qué más tenemos? El cáncer cérvico-uterino por papiloma virus humano, cada vez nos cobra más vidas, cada vez tenemos mujeres con esa neoplasia y muchas veces letal, ¿no? Lo que se puede prevenir, pues lo lamentamos cada vez más tarde, ¿no? Miren, los 530,000 casos y 264 muertes por dicha enfermedad cada año, ¿no? Entonces, no todo es COVID, si bien es cierto que el COVID nos ha azotado, pero como nunca, pero cuando volteamos y nos fijamos otros tipos de enfermedades, pues la mortalidad, así en bruto, es mucho más que el COVID, ¿no? Entonces eso hay que tener bien en cuenta. Ya alguien decía, oye, pero si el 2018 han fallecido menos o más que el 2019, ¿qué ha pasado con el COVID? Y eso es cierto, ¿no? Con el COVID pues ha disminuido muchas enfermedades o muertes, uno porque no los hemos diagnosticado, no los hemos atendido y de alguna otra forma pues los cuidados que hemos tenido por el COVID ha limitado a las otras enfermedades más, ¿no? La infertilidad cada vez pues va en aumento, hay muchas personas que se someten a tratamiento, que se someten a, eh, podemos decir, fertilización in vitro y lo demás, ¿no? La infertilidad, pues, es una de las consecuencias o secuelas de algunas ITS como gonorrea y clamidia, ¿no? Y eso hay que tener también en cuenta, ¿ya? Hay personas que gastan miles, hasta millones, tratando de tener un hijo, ¿no? Y generalmente eso da, pues, a los que tienen plata, ¿no? Como dice un meme, el pobre, la cabecita ya sale gemelos, ¿no? El rico nada, ni con dinero. Bueno, así que chicos, por ahora cuídense, ¿no? El riesgo de VIH, el VIH sí nos está azotando fuertemente, ¿no? Eh, cada día, acá hoy día he iniciado 2 pacientes con VIH y eso es pan del día, ¿no? Pareciera que toda esta pandemia no han venido o se han proliferado, pero es alarmante la cantidad de VIH que estamos teniendo a diario y eso que no estamos saliendo a hacer tamizajes como lo hacíamos antes, ¿no? Recuerdo cuando íbamos todavía a la Universidad Andina a tomar, pero ahora ya no se hace eso y seguimos teniendo altas tasas de diagnóstico por VIH. Cuídense, chicos, ya saben, caras vemos, serologías no sabemos, ¿no? Entonces, Neisseria, gonorrea, por ejemplo, sífilis, gonorrea, cada vez va en aumento. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero muchos de ellos de las ITS pues tienen su registro, ¿no? No todos vienen a un hospital o a un centro de salud a hacerse su examen de tamizaje. Algunos prefieren tratarse o automedicarse en casa, otros prefieren ir solo a la farmacia y eso vemos mucho, ¿no? Y la mayoría que es asintomático, pues ni siquiera sospecha que tiene, ¿no? Entonces, la cantidad que estamos viendo en estadísticas solo es pues una muestra de lo que realmente podría ser, ¿no? Eh, lo que es asintomático, ¿no? Igual ocurre en el COVID, miren cuánto, 80, 70, 80% son asintomáticos y muchos de ellos ni siquiera se han tomado un examen de tamizaje para COVID, ¿no? Entonces ahí tienen clamidia, por ejemplo, 70% asintomático, eh, gonorrea, 80%
Cáncer de ano o pene, dependiendo los gustos, y demencia, que podría ser, por ejemplo, por caso de neurosífilis, ¿no? Entonces, el hecho no es tan simple, no es que decir, uy, yo tengo mi ITS y me he tratado, qué bueno, el de la botica me ha dado una cremita y se me ha pasado con eso y cosas así, ¿no? Y después tenemos ese problema, ¿ya? En mujeres, de repente, el sexo que más complicaciones puede tener, cáncer cervical, tenemos por el virus papiloma humano, partos prematuros, enfermedad pélvica inflamatoria por clamidias, abortos por los diferentes agentes etiológicos, dolor pélvico crónico que también está con gonorreas, clamidias, infertilidad, esterilidad, embarazo ectópico, infecciones postparto, mortalidad materna, es decir, eh, el hecho pues que el varón no tenga esas complicaciones no le da derecho a infectar a una dama, a una mujer y así exponerlo a esas complicaciones, ¿no? La responsabilidad siempre es de ambos, ¿sí? Y peor aún, si nosotros exponemos a un inocente, un niño, por no tener, pues, o hacernos unos exámenes en su debida oportunidad, ¿no? Bajo peso al nacer, mortalidad perinatal, malformaciones congénitas, pues que cuando tenemos ese tipo de niños, no digo que es una carga, pero sí, pues, necesita mucho cuidado y mucha dedicación en casa, ¿no? Por algo tan simple que se pudo prevenir, no podemos condenar toda una vida, ¿no? Daño ocular, pulmonar, es decir, puede tener muchas complicaciones. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados no solo para diagnosticar ITS, sino para tratarlos adecuada y oportunamente, independiente de la especialidad que ustedes tengan. Antes de la especialidad, todos somos médicos generales y eso hace que nosotros pues tengamos eh, eh, conocimientos básicos en algunos temas, ¿no? El tratamiento algunas veces es simple, ahora que el internet, ahora que el celular lo pueden encontrar. El problema es sospechar y pedir los exámenes adecuados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ITS? Ante tanta enfermedad y tantos pacientes y uno, no podemos dejar eh, de ver estos pacientes o en términos así muy sencillos, no se pueden escapar estos pacientes porque si los diagnosticamos los tenemos que tratar. Eh, pero como los laboratorios demoran, ahora se ha optado o siempre se ha optado por un manejo sindrómico, ¿no? Lo ideal sería etiológico, pero no siempre vamos a tener los resultados de un examen y muchos de ellos pues vienen una sola vez y ya no vuelven, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos mucho en un tratamiento lo más precoz posible? Un paciente que no tratas hoy día, para mañana pueden ser dos. Es decir, puede transmitir la infección a otra persona, a otra persona. Es decir, por cada día que retrasamos un tratamiento a un paciente con ITS, la probabilidad de que éste pueda diseminar es alta, ¿no? Por eso que sí o sí, paciente diagnosticado en primera consulta tiene que ser tratado, ¿no? Pero antes de tratar, siempre nosotros hacemos una información, porque imagínense, no solo somos dispensadores de medicamentos, no es que yo agarro mi receta y disparo como loco y me voy a mi casa, no, sino tenemos que ver la parte informativa, ¿no? Y en eso están las 4 Cs. Tenemos que dar una consejería para el cambio de conductas de riesgo. Yo no sé qué le pueden decir a un paciente, hoy día vino y le digo, bueno, inclusive estaban los rotantes y le digo, eh, tú no tienes pareja y no tenía, ¿no? Pero has debido tener sexo con alguien. ¿Tú qué? ¿Tienes sexo con varones? Como que me dice, soy bisexual. Ya. ¿Y cuánto con un varón que eres? ¿Eres activo, pasivo? Ambos. Es decir, son una conducta sexual para algunos muy promiscuo, no sé qué para tanto sea normal, que tengan sexo con mujeres, varones, que puede ser
pasivo, activo, es decir, es terrible, ¿no? En estos casos tenemos que orientar, sí o sí, ¿ya? No podemos decir, ya, continúa con tu vida, ¿no? Si es que te gusta tener sexos contra naturas, pues usa preservativo, o pues, no sé cuántos dirán que sea fiel a su pareja, ¿no? Y cada vez, pues, eso, cuando uno dice eso, como que queda obsoleto, y ese de qué tiempo es, ¿no? Pero ahí tenemos, pues, las consecuencias, ¿eh? Cumplimiento del tratamiento. Por ejemplo, sífilis son 3 dosis y la mayoría se pone su primera dosis y se olvida las demás dosis, ¿no? Y eso hace que haya, de alguna otra forma, una recaídas y la transmisión pues continúe, ¿no? Proliferando. Entonces, tenemos que ser tan convincentes en nuestra consejería para hacer ver a este paciente de que sí o sí tiene que cumplir su tratamiento como debe ser, ¿no? ¿Qué más? Contacto a parejas sexuales. Y ese es otro punto, ¿no? Si yo diagnostico una sífilis, debo asumir que le ha contagiado a otra persona, porque ¿de dónde viene sífilis? El único portador, podemos decir así, huésped es el humano, es decir, no hay otro animal que tenga sífilis, ¿no? El perro, por más perro que sea, no tiene sífilis, ¿no? Entonces eso de que digan que mi gatito, mi perrito, que me cortó, es mentira, ¿ya? Sí o sí se han transmitido por vía sexual. Y asumamos que su pareja tiene sífilis y pues tratar a la pareja sexual. Las ITS siempre se tratan en parejas, ¿no? ¿Qué más? Promocionamos los condones siempre, al menos acá en la estrategia, porque es una forma también de prevenir, ¿no? No solo evita el embarazo, sino también previene muchos ITS, ¿ya? Muchos ITS. Pero a pesar de eso, seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Oye, pero si te hemos dado 30 condones, no, eso no alcanza, eso es para un par de días, dicen, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo que es el manejo sindrómico, justamente para cortar la epidemia, ¿no? Es decir, por epidemiología damos tratamiento sindrómico, que nadie se va a morir con ITS, pues. Entonces, la pregunta era, ¿qué nos apresura para dar un diagnóstico? Mejor, pues, aislemos el germen etiológico y damos un tratamiento etiológico, ¿no? Pero, lo que antes les decía, el problema es, pues, la diseminación, ¿no? Ahí, como ven, la OMS dice buscar ofrecer diagnóstico y tratamiento adecuados, oportunos durante la primera consulta. No se te puede escapar este paciente, ¿eh? Entonces, el manejo sindrómico básicamente es eficacia, oportunidad, confidencialidad, y eso de la confidencialidad, pues, ayuda bastante a que el paciente sea adherente, ¿no? Nosotros acá de alguna otra forma pues tratamos de que esto sea confidencial, ¿no? Si es confidencial y el paciente nota o siente que sí es así, pues tengan por seguro que va a traer a su pareja sexual por más que no sea su pareja, es decir, su novio, su enamorado, su esposa, su esposo, ¿no? Es decir, traen hasta la falsa, ¿no? Pero siempre y cuando hagas hagas ver con el paciente que sí, pues se va a mantener eso, ¿no? Accesibilidad, todos los días atendemos, así que ya saben, pueden venir por acá, chicos, y bajo costo, ¿no? Ni siquiera tiene costo, es decir, todo es por estrategia. Entonces, vayamos, ¿eh? Tenemos algunos síndromes, síndrome de descargo uretral, síndrome de úlcera genital, flujo vaginal, bubón inguinal, dolor abdominal, entonces hemos tratado más que todo asociarlo a algunas infecciones, y eso no solo es, pues, en Perú, sino es en todo el mundo, ¿no? Síndromes asociados, ahí tienen síndrome de flujo vaginal o descenso, como lo llamamos. Síntomas, pues es el descenso, signos de descenso vaginal, ¿quiénes pueden ocasionar? Vaginosis bacteriana, trichomoniasis, candidiasis, ¿no? Descargo uretral, mayormente tenemos dos agentes etiológicos, clamidia y gonorrea. El cuadro clínico mayormente lo hace el varón, la mujer generalmente es asintomática, ¿no? Tenemos úlcera genital, y esto puede ser sífilis primaria, puede ser herpes, chancroide, donovanosis y linfogranuloma venéreo, ¿no? Tenemos un dolor abdominal bajo, que generalmente se asocia a una enfermedad pélvica inflamatoria,
Y entre los principales gérmenes está, pues, clamidia y gonorrea, ¿no? Clamidia y gonorrea son dos gérmenes, dos agentes que casi van juntos, ¿no? Casi van juntos. En la mayoría están juntos, ¿no? Inflamación escrotal, igual, clamidia, gonorrea, bubón inguinal, linfogranuloma venérea y chancroides, ¿no? Entonces, son algunas enfermedades, pues, que lo podemos asociar sin haber aislado el agente etiológico como síndromes, ¿no? Como síndromes. Entonces, pero no todo es dolor a nivel de genitales, no todos son úlceras genitales. Puede haber también manifestaciones en otros sistemas, como el dermatológico, ¿no? Sífilis secundaria, por ejemplo, una espiroquetemia, de unas lesiones papulares diseminadas, condiloma acuminado puede dar en muslo, puede dar en boca, puede dar en ano, en pene, es decir, en todo sitio, ¿ya? Dependiendo por dónde ha ingresado. Molusco contagioso, pediculitis, herpes, es decir, las manifestaciones dermatológicas también siempre están ahí. Así que los que pensaban estudiar dermatología y no ver nada, nada feo, como quien dice, pues se equivocaron, ¿no? Eso van a ver, chicos, dermatólogos. Entonces, vayamos por el primero, síndrome de descarga uretral. Como ven en la imagen, yo no necesito, por ejemplo, pedir un examen para saber si es gonorrea o muy rara vez clamidia. Entonces, esto, algunas veces tomamos una muestra y lo enviamos a el laboratorio, ¿no? Pero igual nosotros ya iniciamos tratamiento, pensando siempre en clamidia y gonorrea, ¿no? Entonces, estos pacientes, aparte de tener esta secreción que generalmente es matutina, sienten un dolor a nivel uretral, sobre todo en el momento de orinar, ¿no? Entonces, Neisseria y clamidia son los principales. Algunas veces, muy rara vez, tenemos trichomona, micoplasma, ureaplasma, herpes simples, ¿no? Es decir, no es frecuente, pero si yo veo esto, ya es Neisseria o clamidia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos en este caso? Siempre nosotros trabajamos en una institución pública y tenemos que tener historia clínica. Eso ya no hay duda, ¿no? Y dentro de la historia nosotros debemos, uno, informar al paciente lo que tiene, darle consejerías de cómo se transmite y cómo se puede complicar. Y hay que, bueno, acá nos ponen supervisar el tratamiento. Muchas veces no hay forma de hacerlo, pero sí debemos tratar de que este paciente entienda de que esto se cura, ¿no? Tratamiento siempre a parejas sexuales, ya hemos dicho eso, abstenerse por 7 días de tener sexo y pues reevaluarlo, ¿no? Eso de abstenerse, yo alguna vez le dije a una trabajadora sexual de que tenía pues la vagina inflamada, con secreciones, que debe dejar de trabajar por lo menos un par de semanas, ¿no? Y no voy a tener sexo 2 semanas, me dijo. Yo dije, ¿cómo? No, pues. Pero eso es imposible, me dijo. Ay, 2 semanas no se puede, ¿no? No sé cómo ustedes saben. El tratamiento es simple, ¿no? Miren, podemos dar cefixima, que no tenemos, y nosotros preferimos dar ceftriaxona, ¿no? Y acitromicina 1 gramo por día oral, ¿no? Entonces, con eso nosotros simplemente curamos lo que es gonorrea, ¿no? Pero mayormente nosotros damos doxiciclina. Doxiciclina 100 miligramos 2 veces por 7 días y con eso coberturamos pues tanto gonorrea como clamidia, ¿no? Entonces, mayormente damos acitro más doxi uno solo, ¿ya? Y con eso, tranquilo. Ahora, no solo es descarga a nivel masculino, también puede haber femenino, ¿no? Muy rara vez, pero sí se ha visto, sobre todo cuando la obstetra o el médico hace un examen con espéculo y puede ver que hay una descarga, sobre todo del cuello de útero, ¿no? Entonces, igual tenemos que pensar en gonorrea, darle su ceftriaxona, o clamidia, darle su doxiciclina, ¿no? Entonces, siempre nosotros tratamos de asociar estos dos medicamentos, pero en caso de que sea una dama, pues
cubrimos también anaerobios con metronidazol, ¿no? Metronidazol, que nos cubre muy bien vaginosis bacteriana, trichomoniasis y fluconazol si es que habría hongos como es cándida, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta esos tipos de tratamiento sindrómicos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Descarga uretral en gestantes. No podemos usar doxiciclina, tetraciclina, fluoroquinolona, ¿no? Para tratar siempre y cuando requiera, ¿no? Requiera. En la gestante siempre hay que ver riesgo-beneficio, ¿ya? ¿Qué tanto le puede perjudicar si no le trato y qué tanto se puede complicar si es que lo trato, ¿no? Muchas veces los medicamentos complican la gestación y en ellos pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una descarga uretral, lo que hacemos es cipro más acitro en las damas y los regímenes alternativos contra gonococo, cefixima, ceftriaxona, espectromicina, y como que no tenemos eso, ¿no? Pero como tenemos acitro y cipro, no nos hacemos problema. Para clamidia, doxiciclina, ofloxacino, tetraciclina. Nosotros usamos doxiciclina más ciprofloxacina, ¿no? Eso es lo que siempre damos a nuestros pacientes, ¿no? El otro punto es síndrome de úlcera genital. Hoy día vemos 2 o 3 de estos, ¿ya? Así, igual que la imagen, solo que estaba dentro del prepucio, ¿no? Interno, no externo como este, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica, sobre todo, de sífilis? No duele, por ejemplo es sífilis, ¿no? No doloroso, limpio, ¿no? Esa es la característica de sífilis, ¿ya? A diferencia de herpes, pues, que es pápulas con vesículas y duele. Esa es otra diferencia que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y el chancroide, que es el Haemophilus ducrein, que muy rara vez se presenta, pero las lesiones, pues, son más dolorosas y algunas veces purulentas, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? Todas las infecciones, sean de ITS o no sean de ITS, mayormente cursan con linfadenopatía inguinal, ¿no? Entonces eso no es patognomónico de ITS, ¿no? Ahora tenemos algunas infecciones menos comunes, tenemos el granuloma inguinal por donovanovesis, es muy raro, pero sí hay, ¿no? O el linfogranuloma venéreo, ¿no? Que conocemos. Esto es sífilis, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Nosotros simplemente le examinamos, le tomamos historia, y si hay vesículas, pues probablemente sea herpes, y si no hay vesículas, probablemente sífilis chancroide, ¿no? Entonces, pedimos los exámenes respectivos según lo que estamos sospechando, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Benzatínica, 2.4 millones para sífilis. ¿Qué más podemos dar? Acitromicina para Haemophilus ducrein y aciclovir para herpes, ¿no? Entonces, este es un manejo sindrómico. Muy rara vez hacemos esto en úlcera genital porque las características son diferentes, ¿no? Yo sé reconocer una sífilis primaria y no le voy a dar pues aciclovir, sino solo su penicilina. Yo sé reconocer un herpes y por ende tampoco voy a estar dando benzatínica, algo que no es, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta las características. Es decir, mayormente los manejos sindrómicos es para personal no médico, ¿no? Así que ustedes médicos tienen que sí o sí dar el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces ahí tienen benzatínica. La norma ha cambiado, ¿no? El tratamiento para benzatínica es 2.400.000, dosis, sea primaria, sífilis latente precoz, tardío, indeterminada. Es decir, se ha estandarizado de que son 3 dosis con diferencia de una semana, ¿no? Alérgicos a penicilina damos doxiciclina, siempre por 14 días. En gestantes no hay alternativos, sí o sí es penicilina. Ya no hay ni doxi, ni tetra, ni nada. Es sí o sí penicilina. Pero si es
podemos decir así, alergia a la penicilina, tenemos que desensibilizarlo, ¿no? Eh, bueno, el flujo vaginal es otro cuadro que vienen muchas damas a servicio por este cuadro clínico, ¿no? Entonces, le llamamos flujo vaginal cuando hay cambio de olor, color y consistencia y algunas veces con irritación o prurito a nivel vaginal, ¿no? Puede predisponer a una disuria, a una dispareunia. Y dispareunia es dolor a las relaciones sexuales, ya que la vagina pues está inflamada y eso ocasiona dolor, ¿no? Eh, entonces, vemos que la mayoría de los flujos vaginales no son de transmisión sexual, ¿ya? Y eso muchas veces las damas no la captan, ¿no? Cuando tienen flujo vaginal, uy, se sienten pues que son, no sé, alguna vez alguien me dijo, no, me siento sucia, ¿no? No es así, ¿ya? Los flujos vaginales, si nosotros analizamos y hemos leído la microbiota, pues la vagina también tiene sus propios gérmenes, ¿no? Todas estas bacterias acidifican el medio de la vagina y por ende no desarrollan los gérmenes patógenos, ¿no? Pero cuando se altera esa microbiota por muchos factores, uno de ellos, pues, y la más frecuente es las damas en su afán de ser muy higiénicas, agarran su ropa interior y lo lavan con lejía, lo remojan, lo enjuagan con esos enjuagues, no sé, Fénix, que desaparece espuma, le usan blanqueador, es decir, hacen de todo con su ropa interior, ¿no? Por más que lo enjuagues bien, todo blanqueador, todo va a contener lejía siempre, ¿no? Entonces esa lejía mata la microbiota, la vagina se hace más alcalina y pues proliferan los gérmenes que son propios de la vagina, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, cándida todos tienen, van a tener siempre, y si hay ese desequilibrio entre gérmenes, bacterias, pues definitivamente que el hongo va a crecer, ¿no? Otro, trichomoniasis, no siempre es de transmisión sexual, hay que tener en cuenta eso, hay muchas formas de transmisión, algunas veces ya hemos comentado que se puede transmitir por manos, por piscinas, baños, cuando comparten ropa interior, lo cual no se ve, ¿no? Pero igual, se transmite por muchos factores, ¿ya? Entonces no necesariamente es de transmisión sexual, ¿ya? Pues hay que ver eso. Entonces, cuando tenemos el síndrome de flujo vaginal, si yo tengo eh, síndrome vaginal, una secreción blanquecina con prurito, ojo, con prurito, si tiene prurito, y si tienen, bueno, si no tienen prurito, sino más irritación, pues puede ser una vaginosis bacteriana, ¿no? Gardeneras o algunos anaerobios, ¿no? Menos común se ve, por ejemplo, cervicitis, es que desde la cervix hasta la vagina que llegue un flujo, pues es muy raro, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Si la secreción mayormente está dentro de la vagina ahí, que no sale mucho, debemos sospechar que el flujo es a nivel de cervix, ¿no? Y revisar. Y en cervix, pues tenemos clamidia, gonorrea, los cuales pueden producir ese tipo de lesiones, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria, igual gonorrea, clamidia, eso hay que tener en cuenta. Bien complicado aislar, pero sí, por si sospechamos de una EPI, tenemos que pensar en esos 3 gérmenes y dar antibiótico a esos 2 gérmenes, ¿no? Endometritis también se puede dar por la infección de cualquiera de estos agentes patógenos y puede manifestarse como un flujo vaginal, generalmente muy líquido, sin mal olor, ahí, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacemos con todos, su historia, y damos tratamiento para vaginitis, sobre todo con metronidazol, ¿no? Ahí tienen, miren, vaginosis bacteriana, trichomonas, metronidazol, candidiasis, fluconazol, gonorrea, cefixima y clamidia acitromicina, ¿no? Mayormente cuando tenemos flujos vaginales solo asociamos metronidazol más fluconazol o clotrimazol más metronidazol, clotrimazol más clindamicina. Bueno, son asociaciones que nosotros hacemos para ese tipo de tratamiento, ¿ya?
Entonces, consideraciones especiales en flujo vaginal. Uno, es gestante. Con la gestante siempre tenemos este inconveniente, ya que la gestante, pues, de alguna otra forma, es una paciente con inmunocompromiso, ¿no? Y se manifiestan las enfermedades oportunistas. El problema es que hay que tratarlos, ¿eh? Eh, Vaginosis bacteriana, gonorrea, igual que las mujeres no gestantes, metronidazol. Ustedes saben que metronidazol puede recibir la paciente con normalidad, ¿no? El problema es para clamidia, que damos acitromicina en vez de doxiciclina. No podemos usar doxiciclinas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, que son de primera elección, ¿no? Y para la candidiasis, mayormente damos un tratamiento local con clotrimazol, ¿no? Eh, Muy rara vez óvulos, generalmente por vía local, ¿no? Damos un tratamiento sintomático hasta que pueda dar parto y ver pues recién qué tratamiento definitivo le damos, ¿no? El dolor abdominal es otro síndrome, mayormente pues ha sido causa de muchas intervenciones quirúrgicas, no porque amerite, sino porque de alguna otra forma se confunde con una apendicitis, ¿no? Entonces debemos saber nosotros reconocer ese tipo de cuadros, si es por un ITS o realmente es pues por una apendicitis, ¿no? Entonces primero hay que descartar si es quirúrgico o no, ver si el dolor, si hay flujo vaginal, si hay fiebre. Vemos algunos exámenes ginecológicos como movilización del cervix, si es que le duele o no le duele. Y pues hay que sospechar de muchos otros cuadros, ¿no? Eh, pero si nosotros estamos sospechando de clamidia, es decir, hemos descartado apendicitis, diverticulitis, todo, el primero, el principal germen que causa este síndrome es clamidia trachomatis, ¿no? Siempre, ¿no? Eh, Muy rara vez gérmenes anaerobios, Gardnerella, haemófilos, ¿no? Entonces, pero el principal, Gardnerella, ¿no? O digo, clamidiasis, ¿ya? Entonces, hacemos lo mismo con todo lo que referíamos y pedimos examen, pues, ¿no? Y el tratamiento, pensando en clamidia, puede ser cefoxitina más doxiciclina, pero queremos doxiciclina solo es más que suficiente, ¿no? Pensando en clamidia, pero no siempre puede ser clamidia, puede ser un germen anaerobio y por ende usamos metronidazol, ¿no? Metronidazol para ese tipo de pacientes, ¿ya? Hay que tener siempre claro el agente causal, clamidia, ¿no? Eh, Ahí tienen, puede ser Cipro más Doxy más Metro, una asociación que es muy común, inclusive viene en un solo óvulo. Y los alternativos circulación eritromicina más clindamicina, ¿no? Ustedes conocen el Clubas, por ejemplo, clindamicina más clotrimazol, que es muy frecuentemente usado, ¿no? El bubón inguinal, no sé si algunos se acuerden, los que han llevado prácticas son todos, ¿no? El caso clínico de qué era un bubón inguinal. Ya se han olvidado, Bartonella, ¿no? Pero el cuadro daba mucho con ese tipo de síndrome, que es el bubón inguinal, ¿no? Mayormente ocasionado por Haemophilus ducreyi, ¿no? Chancroide, ¿no? Eh, entonces, si yo tengo un paciente, sea dama o sea varón, con ese tipo de lesión, pues tengo que pensar en un ITS como es el Haemophilus ducreyi y rara vez clamidia trachomatis, ¿no? Raras como la TB peste, que ya no es ITS, o eh, lo que es, pues, Bartonella, ¿no? Bartonella genseae. Pero si hablamos de ITS, tienen clamidia trachomatis a hemófilos, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Tomamos prueba, todos de tamizaje, VIH, sífilis, todo, y damos, pues, tratamiento a parejas, y esta vez el de elección es doxiciclina, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos doxiciclina, muchas veces hemos tratado ITS que sin haber visto
y sin haber corroborado el agente etiológico, ¿no? Entonces, en mujer gestante, la oxiciclina está contraindicada y a eso pues le tenemos que cambiar con acitromicina, ¿no? Los asintomáticos siempre tienen que recibir tratamiento en ITS para cortar la epidemia, eso ya sabemos, ¿no? Descarga rectal cada vez va en aumento, eso por el tipo de conducta sexual que pueda tener, ¿no? ¿Quién es el germen? Igual gonorrea y clamidia trachomatis y herpes, ¿no? Y eso vemos cada vez con mucha frecuencia, ¿no? ¿Y qué le damos? Igualito, ¿no? Cefixima o puedo yo darle en vez de cefixima, doxiciclina, más su acitro, más su aciclovir, ¿no? Tratamiento empírico, ¿ya? El tratamiento siempre tiene que ir en parejas sexuales, eso dijimos, ya que si no tratamos a la pareja, se va a reinfectar, ¿no? Entonces, descarga uretral, por ejemplo, tratar a la pareja si es que ha tenido relaciones sexuales en los últimos 60 días, ¿no? Si te dice, ¿hace qué tiempo has tenido sexo con tu pareja? Hace 3 meses. Ah, bueno, ahí ya no. Si es que no tiene síntomas, lo dejamos, ¿no? Pero si te dice que está dentro de los 3 meses, a pesar de que no tenga síntomas, tenemos que tratarlo, ¿ya? Úlcera genital, igualito, 90 días después de haber tenido su última relación sexual, ¿no? Sobre todo para sífilis. Recuerden que el periodo de incubación de sífilis puede llegar hasta 30, hasta 90 días, ¿no? Por eso que esperamos ese tiempo. Entonces, todos aquellos que salen con sífilis, se les dice, tienes que traer a tu conducta sexual con las que has estado en los últimos 3 meses. Puedes traerlo al que estaba fuera de los 3 meses, pero le tomamos examen y sale negativo, no lo tratamos. Pero al que está dentro de los 3 meses, sí o sí lo tratamos, ¿no? Descenso vaginal no es tan necesario, sobre todo si es que es mujer y no, pues el varón muy rara vez hace un cuadro clínico, ¿no? Se autolimita, ¿ya? Las EPIs, bueno, habría que valorar si el varón tiene o no tiene sintomatología, ¿no? Entonces, pero preferimos tratar en pareja, ¿no? Condilomatosis, virus del papiloma humano, como ven, son verrugas, puede ser en pene, puede ser en vagina, perineales, y cada vez se ve ese tipo de lesiones, ¿no? Así, muy, muy fuertes, muy severos, ¿no? Entonces, al inicio nosotros tratábamos con podofilina, muy antiguo, todavía lo usamos ahora, eh, una vez por semana, eh, pero ahora ya tenemos otras formas de tratamiento, ¿no? Sobre todo la crioterapia con nitrógeno líquido que es dado por dermatología, ¿no? Pero no todo es, por ejemplo, un condiloma como el que estamos viendo, eso sí o sí es quirúrgico, ¿no? Quirúrgico, ¿no? ¿Qué más pueden dar ese tipo de condilomatosis? Si hemos dicho papiloma humano, muy rara vez molusco contagioso, ¿no? Algunos papilomas por eh, PBH, pues las 16, 18 son cancerígenos, ¿no? Eso hay que ver, ¿ya? Miren, condilomas, pues es sí o sí por el área donde hubo un contacto con, por vía sexual, ¿no? Sífilis secundaria, solo para recordarles la imagen, si ustedes ven uno o dos de estas lesiones, pápulas eritematosas, están en palma, sospechen de sífilis. Y no todos vienen así, tienen un hito o dos hitos, ¿no? Así que eso hay que ser muy cuidadosos en revisar, ¿no? ¿Qué más? Ya saben, ahí tienen gonorrea. ¿Qué hacemos? Hacemos una tinción de Gram para hacer el diagnóstico sencillo, nos lo reportan en el día, ¿no? Entonces, las ITS no vienen con un nombre. Es bien difícil hasta sospechar de quién tiene un ITS. Uy, ¿ahora qué hacemos? Todos tienen ITS. Nos contagiaremos todos entonces. No. Hay que cuidarnos, ¿ya? Hay que conocer a nuestra pareja y si no lo conoces, ahí tienes tu preservativo, pues, ¿no? Si es que no puedes controlar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo se entiende? Todo claro. Ya, chicos, todo claro, ¿no? Ya saben, si tienen Doctor, alguno de disculpe que estos le síntomas, interrumpo. dime.
Doctor, disculpe, por Abancay la lluvia está terrible y está ocasionando unos problemas de conexión. No pude conectarme a tiempo. No sé si, por favor, podría considerarme la asistencia. ¿Y qué hacen Abancay? Soy de Abancay, doctor. Abancay. Sí, doctor. Eh, Estoy viendo ¿Y de dónde viene el truenos. nombre? ¿Y de dónde Doctor, viene el nombre de Abancay? ¿De dónde viene el nombre de Abancay? doctor, disculpe, no le escucho. ¿De dónde viene el nombre de Abancay? Ah, es por el nombre de una villa, doctor. ¿De una qué? De una villa, de la villa de Abancay. Una vez a cualquiera el paso a Lima y los carros paraban ahí y ya pues hacían sus necesidades de Abancay, ¿no? Ya, mentira. ¿Ya cuál es tu nombre? Por favor, doctor. Marcelo Valenzuela. Ya, Marcelo. Muchas gracias, doctor. Ya. Chicos, ¿alguien más? Nadie, ¿no? Ya chicos, entonces creo que esta es la última clase.